amigos de Camino Astral, bienvenidos una semana más aquí a Bitácora Alquimista. ¿Cómo están? Espero hayan podido ver los programas anteriores. Y bueno, hoy vamos a seguir un poco este set de programas que estamos armando del tarot. Vamos a ir con el sendero del tarotista y vamos a estar hablando un poquito de la carta que sigue, que en este caso es el emperador. Vamos a estar hablando del emperador, que es este personaje del tarot, que es una figura de mando, de poder, es el lado, la balanza, el lado masculino de la sacerdotisa. Y bueno, vamos a hablar, perdón, no de la sacerdotisa, de la emperatriz, y vamos a hablar un poquito acerca de él, ¿no? Cómo funciona. Recuerden que en este programa vemos cómo funciona, para qué sirve, qué nos dice, qué nos habla y cómo podemos usarla a nivel mágico. Así que vamos a comenzar este programa. Recuerden darle clic a la campanita, suscribirse y también trabajar un poquito con la carta. Si tienen su carta, tráigansela a la mano, tengan en la mano y tomen nota para que la puedan usar de mejor manera en su próxima lectura de tarot. Así que vámonos, esto es Bitácora Alquimista. Pues amigos, muchas gracias por haber llegado a este primer bloque. Y bueno, a ver, hay que dejar en claro una cosa. Esta carta es una carta que habla mucho de cuestiones de poder. Y obviamente, por lógica, el emperador se va a la parte del poder masculino. Pero ojo, lo mismo que dije con la emperatriz, no a fuerzas el emperador tiene que ser totalmente masculino, solo por decirlo así, utilizado por hombres. Recuerden que hay un equilibrio. Nosotros tenemos equilibrio, ¿no? Por eso tenemos, a lo mejor los hombres tenemos más equilibrio hacia lo masculino, pero tenemos nuestro lado femenino y viceversa, ¿no? Obviamente conocemos hombres que tienen más lado femenino o mujeres que tienen más lado masculino. Entonces recuerden que el tarot es un equilibrio. No quiere decir que forzosamente tenga que seguir un estereotipo como los que se nos plantean luego a nivel social. Ahora, hay que tomar otra cosa en cuenta. Literal, esta es una energía un poco de poder. Igual que la emperatriz, es una energía de creación, pero desde el lado masculino. Y sobre todo desde el lado de la construcción. Creo que, digamos que la emperatriz tiene esta parte de la creación, pero es más como desde aquí, es más desde la cabeza, es más desde esta parte de vamos a crear con base en mis ideas, en lo que pienso, en lo que estoy trabajando, mientras que el emperador es, bueno, si ya tengo la idea, vamos a poner manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a hacerlo ya desde qué necesito, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. O sea, es esta cuestión incluso hasta la disciplina, ¿no? De, ok, empecé algo, entonces tengo que seguirlo y seguirlo y seguirlo. O sea, no crean que es algo así como de dejarlo. Ahora, también nos habla de liderazgo. Y por liderazgo no solamente me refiero a esta cuestión de dirigir a un equipo, a una persona, ¿no? Sino más bien del liderazgo de tú ser el líder de tus propios proyectos. También es una carta que nos puede llegar a hablar de control, pero como todo en esta vida, si tú no sabes delegar y el control es excesivo, ahí podemos tener un problema delicado, ¿vale? Entonces hay que tener como esto muy en cuenta y hay que darnos cuenta de que el exceso también de esta carta puede ser dañino, pero también es una carta que necesitamos, ¿no? Porque a veces esta disciplina, esta forma de saber cómo hacemos las cosas, a veces nos da un poquito este rollo de ser contundentes, ¿no? Y sobre todo de tener esta cuestión de sí ser racionales y ser lógicos, pero también nos habla de esta cuestión de, digamos, de hacer las cosas, de ejecutar, ¿no? Ahora, en la carta, como se les va a poner aquí junto, tiene varios símbolos que van a darnos esta cuestión, ¿no? El primero de ellos, obviamente, es la corona. Recordemos que estas cartas, al ser de origen medieval, de origen un poquito más hacia el Renacimiento, estas cartas, el hecho de traer la corona nos habla de alguien coronado, alguien con poder, alguien casi santo, ¿no? Recordemos que la corona no es nada más una cosa que se pone en la cabeza como símbolo de poder, sino que en esas épocas la corona era como este halo de luz que tenían los santos, ¿no? Este halo de luz en donde, o sea, ellos no podían tener este halo de luz, entonces, ¿qué hago? Me pongo algo dorado en la cabeza que haga que mi cabeza sea reluciente, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy iluminado, que yo estoy en una cuestión así como divina, ¿no? La luz divina entra por mi cabeza. Entonces, al final, esta parte de la carta va a hablarnos de esta cuestión divina que todos tenemos.
¿ok? Y de cómo nuestro masculino y nuestro femenino, en el caso de la emperatriz y en el caso del emperador, se conjuntan, ¿ok? Ahora, algo importante es el cetro que tiene en su mano. En el caso del cetro, muchas veces tiene esto que conocemos como el Orbes Mundi, que es este cetro que tiene el planeta, o bueno, que tiene como una especie de bola con una cruz arriba, ¿no? Que es un símbolo medieval de poder, ¿vale? Igual, algo importante a mencionar es que aparte tiene un escudo y el escudo también nos habla de poder, de jerarquía y sobre todo nos habla de esta cuestión de cómo se va manejando, ¿no? Ahora, algo importante que a lo mejor suena como muy bobo, pero que sí es bien importante en el tarot, es el tema de que tiene los puños cerrados. Y se dan cuenta que siempre está en una posición hasta como de poder, hasta en una posición como de que se va a levantar, ajá, literal es porque tiene esta posición de ejecutar, esta cuestión de acción, ajá. Entonces, literal es algo, ¿cómo decirlo? Como muy enfocado, muy apegado a esta cuestión, pues muy particular de poder, ¿no? De poder tener como este orden, esta cuestión, ¿no? Incluso en algunos casos hay cartas, dependiendo de la versión de tarot que ustedes encuentren, en donde en el cetro está el Orbis Mundi y en otro lo trae cargado en la mano izquierda y la mano, insisto, cerrada, ¿no? Ahora, también algo que tiene es que tiene mucho la cuestión de, en la silla tiene como dos carneros. Y estos dos carneros, pues justamente nos hablan de símbolos de poder, como lo es Aries, que literal va enfocado hacia Marte. Y pues obviamente Marte es el poder de la guerra, pero no vamos a una cuestión de guerra, no es un planeta de guerra, es como una cuestión de ejecutar. Ahora, en algunos casos lleva a llevar en la mano el orbe, y el orbe es una cruz de Ankh. Esto ya es más o menos moderno, pero lleva una cruz de Ankh que básicamente significa pues la vida, ¿no? Es el control sobre la vida y por eso lo lleva en el cetro, ¿no? Igual, algo importante son tanto la túnica roja que lleva, como en este caso, tanto la posición de las piernas que está, pareciera que está como a punto de levantarse, lo que les decía, es una posición de acción, tanto lleva protección, ¿no? Está listo para ejecutar, está listo para hacer lo que tiene que hacer. O sea, a él no le va a importar, sea o no emocional, no le va a importar. Incluso me atrevo a decir que es una carta muy emocional, es una carta de los aventados, ¿no? De llegar y hacer las cosas, ¿no? Ahora, recordemos también que el hecho de que esté la carta de esta forma, sentado y con esta posición, también nos habla de una posición de descanso. Es como estamos por ejecutar, pero todavía no lo estamos haciendo, ¿vale? En el caso de la emperatriz, por ejemplo, vemos que alrededor de la emperatriz hay flores, hay plantas, etc. Mientras que el emperador es como, pues no sé si decir que es como una ciudad, es como un valle, unas montañas, pero es importante porque ¿qué pasa? Nos da la cuestión de un tema diferente. Ya no estamos en esta cuestión de nada más el plano emocional, ¿no? Ahora, aquí también el emperador también es muy emocional, pero a la vez tiene mucha razón. No va a actuar nada más porque sí. No va a ser como la emperatriz que va a actuar desde su mente, desde su imaginación, desde sus pensamientos, sino el emperador va a actuar desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? Como desde la razón. Tengo que hacer esto porque va a pasar esto. Tengo que hacer aquello porque esto. O sea, hay un porqué, ¿no? Hay una estructura. No solamente es hacerlo, sino o es pensarlo, es hacerlo, ¿no? Y obviamente también tiene que haber una administración. Recordemos que ahí sí, en un término, pues un poco más de estereotipos de la época, sabemos que los reyes eran los que administraban, que muchas veces era normal que la emperatriz gastara, tuviera sus lujillos ahí medio locos, pero el que ejecutaba era el rey, ¿no? Y el que ponía todo era el rey. Ahora, insisto, esta postura sí está haciendo esta cuestión como de que se va a levantar, pero también es una postura rígida en comparación a la emperatriz que está como más relajada. El emperador tiene una postura rígida, es mucho más calculador, mucho más precavido. Ahora, hay algo importante que decir de estas dos cartas. Ambas cartas son cartas que per se no estaban en el tarot. Son cartas que se le agregaron durante la Edad Media y el Renacimiento, porque recordemos que hay varias cartas que, digamos, se hicieron para aludir a gente de la corte.
¿ok? Porque cómo podías hablar de un mago, pero no tener una sacerdotisa, y más con la leyenda de Juana la Papisa, que ya hemos hablado en el programa anterior, o cómo vas a hablar de un rey, de un emperador, si no tienes emperatriz, ¿no? Entonces, literal, esta cuestión. Ahora, yo les hablaba también de lo del fondo, ¿no? Las montañas que tiene al fondo, está como, bueno, en algunos casos hay como un pueblo hasta medio destruido atrás, y volvemos a lo mismo, es también esta aridez, o sea, es decir, no es como la emperatriz que es fértilmente, sino es más bien de, tengo que hacer esto porque A, B, C, D, o sea, hay un porqué, ¿no? Y aparte es una persona que no necesita tantos recursos, él mismo es autosuficiente para generar cosas. Ahora, yo nada más quiero recordarles porque es algo importante y quiero que vean acá. Estos programas, nada más se los recuerdo ahorita para pasar al siguiente bloque, siempre los hago con base en libros, que son libros muy buenos de tarot. El primero es el de Diego Meldi. También tenemos el libro de tarot de Chris Hadar, que también para los que van iniciando es muy bueno. El libro de tarot de Ellen Connelly, perdón. Y bueno, estos son los que estamos usando para darles un poquito de información de esta carta, ¿no? Entonces, vámonos al segundo bloque. Hablemos de cómo funciona ya el emperador dentro de una lectura, porque digamos que nos puede dar varios mensajes, desde mensajes de espérate tantito, o mensajes de ser más precavido, usa más la mente, que te gire la ardilla antes de trabajar, o mensajes de güey, ya tardaste, ejecuta, haz. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto en el siguiente bloque. Recuerden darle like y suscribirse aquí en el canal. Vámonos al segundo bloque. Amigos, gracias por llegar a este segundo bloque. Y bueno, a ver, yo les decía, ¿no? Pues entonces, en conclusión, el emperador, pues sí, al final es una persona autoritaria, pero también una persona que ejecuta, ¿no? Que hace las cosas. Ahora sí que, como dirían, que resuelve. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos estos lineamientos de que es una persona, pues, controladora, pero de confianza. O sea, es como ese hombre que dice, mira, ¿quieres solucionar tu pedo? Necesito hacer tú, y necesito hacer esto así, ¿no? Y sabes que te va a solucionar, a lo mejor va a ser un poco, ¿cómo decirlo? Un poco hostil, un poco calculador, pero lo va a solucionar, ¿no? Aparte es una persona que digamos que no le falla el control, o sea, es una persona con gran, digamos, preparación, incluso me atrevería a decir que por el tipo de carta esta preparación militar. Ajá. Y ojo, no porque la tengamos, sino porque al final de cuentas a veces hace falta esa disciplina, ¿no? En este caso, pues obviamente también nos ayuda a la transformación y a la transmutación. Ahora, algo importante de esta carta es que cuando esta carta sale nos habla de tomar el control, de tomar decisiones, de ejecutar, de hacer. O sea, a grandes rasgos en el tarot, eso es lo que nos dice. Obviamente, si sale invertida, la verdad es que quiere decir que algo no anda del todo bien o que estamos siendo muy laxos con una situación o que al revés, no nos estamos dando cuenta de la falta de control que estamos teniendo y nos puede afectar. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que pasa? También al revés nos puede anunciar dificultades porque algo que no está bajo nuestro control nos puede estar molestando o nos puede estar generando algo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas de las combinaciones de esta carta que pueden ser para positivo o para negativo. Vamos a empezar con las positivas. Recuerden que para esto siempre uso el libro de tarot de Diego Meldi. Y bueno, literal, en este caso, por ejemplo, vamos con las primeras las combinaciones positivas. Ahorita vamos a hablar de algunas más que también, obviamente hay algunas que vienen acá, pero hay otras que no. La primera es literal el emperador con una sota de bastos y una carta que puede ser oros o bastos, ¿no? Que nos puede hablar de sorpresas positivas, de algo que nuestro control salió bien y que nos puede beneficiar, ¿no? Es como te viene una buena noticia, un dinero, por ejemplo, si es en el caso de los oros, o puede ser, por ejemplo, hasta un amor si aparecen las copas. Entonces, literal, esto es lo que nos da. Ahora, esta combinación de cartas a mí se me hace terriblemente lógica, me parece muy funcional, que es la combinación del emperador con el as de bastos y una carta que puede ser ya sea de bastos invertida o no, que nos habla de una gran energía. Voy a sonar muy soez en esto, pero nos habla de una persona, por decirlo así, muy viril y con fuerza masculina, ¿no? Incluso puede ser una persona que impone solo con su personalidad, o puede ser que tienes que usar más esa fuerza masculina para llegar e imponerte, ¿no? O esta fuerza para llegar y poner las cosas al grano y cómo van, ¿no? Al final del día también es una parte importante
de esto. Ahora, esta combinación sí es bien importante, porque esta combinación es la negativa, una de las negativas. Ahorita les voy a dar más, pero creo que esta a mí me suena como muy básica, ¿no? ¿Cómo saber si te están siendo infiel? Por ejemplo, si te sale una lectura de la carta del emperador, el loco, y en este caso el mundo, nos habla de una posible infidelidad, ¿ok? Ahora, también depende de las cartas de quien salga, ¿ok? En el caso de que salga con mujeres, en este caso es una infidelidad de parte del hombre, es un hombre que está muy confiado y que puede ser infiel, ¿no? Ahora, hay una cuestión aquí, si durante la lectura en esa, digamos, en esa parte de la tirada llega a salir la luna, es básicamente ya un chisme, ¿no? Ya no es tanto de que haya habladuría, sino que diga de que haya realmente una infidelidad, sino puede ser un chisme. Ahora, también, si le sale un hombre, puede ser literal una mujer la que le sea infiel, pero ojo, en estos casos no siempre tiene que ser una infidelidad, depende de algunas cartas, puede ser nada más una inseguridad del hombre hacia la mujer, o sea, pensando que esta puede ser infiel, pero no lo es. Todo está como que digamos aquí, ¿no? Por otro lado, también tenemos una cuestión ahí medio complicado, porque también si sale el emperador con la justicia y el loco, nos pueden estar hablando de una persona que es ignorada, que no tiene control, que la hacen a un lado para la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, literal nos puede hablar de eso, e incluso si hay una cuestión de amor en esta lectura, nos puede hablar de una persona que pues no la están tomando en serio para una relación amorosa, ¿no? Es como si estás ahí, pero no te están tomando como deben de tomarte, ¿va? Entonces, pues eso puede ser bastante complicado, ¿va? Ahora, en el caso de que salga en la lectura un hombre, es una persona, pues que es como medio tibia, ¿saben? Es una persona, o sea, si yo estoy preguntando por una pareja hombre o incluso por una pareja mujer y sale esto, incluso aquí puede salir acompañado con una carta de la corte al final y nos puede estar hablando de conformismo, ¿no? De una persona que es, como decirlo, como muy como tibia, muy de no tomar decisiones, muy de, pues sí, lo que tú digas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, también son cartas que pueden llegar a pasar. Ahora, por ejemplo, si nos sale el emperador y la emperatriz y al lado nos llegan a salir, por ejemplo, bastos, nos habla de una pelea de poder entre un hombre y una mujer. Y por una pelea no me refiero exactamente a golpes, sino por una cuestión de egos, ¿ok? De ver quién aguanta más. Ajá, incluso en esa misma combinación del emperador con la emperatriz nos llegan a salir, por ejemplo, cartas como la luna, hasta nos podría hablar de que hay brujería de por medio. Entonces, ahí hay que como que estar muy al pendientes de cómo llevamos la carta. Ahora, también el emperador, recuerden, que puede llegar a trabajar mucho con otras cartas de tarot, como por ejemplo el loco. Por ejemplo, una combinación que a mí me gusta mucho cuando llega a ver esto es el emperador con el loco y con dinero después. Pero ahí, ojo, porque si sale la carta en positivo de dinero, quiere decir que esta persona está a punto de cerrar un negocio o de empezar un negocio que va a fluir bien, pero si sale negativo es como de aguas porque el negocio que estás empezando puede fluir mal si no corriges el camino. Ahora, algo importante que decir del emperador es que también nos va a hablar mucho de esta cuestión de creación. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, y eso sí me ha llegado a pasar, de hecho es una combinación de cartas que no viene en los libros, que sí me ha llegado a salir, es el emperador con una carta de la corte, regularmente una reina, y regularmente después una sota, y eso nos habla de un embarazo, por ejemplo, pero es un embarazo más propiciado por el hombre, es un embarazo más deseado por el hombre que por la mujer. Entonces sí nos puede hablar como de un embarazo hasta a veces, en algunas ocasiones, hasta medio forzado, de que el hombre quería y ella no. Entonces hay que tener mucho cuidado, o incluso cuando se hacen lecturas de fertilidad, quiere decir que el hombre está disponible para embarazar. Ahora, hay que tener aquí mucho cuidado, porque también si en una de estas lecturas sale el diablo, puede ser que sea un embarazo pues que la chica no esperaba o que no se desea, pero pues que por calentura, perdón, XY pasó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos. Recordemos que muchas de las imágenes que tiene en este caso el tarot son pues un poco de mnemotecnia. O sea, ¿qué voy con esto? Muchos de los elementos que nos da, literal, nos da esta cuestión, ¿vale? Entonces, o sea, esta cuestión de que lo recordemos. Ahora, también algo importante es que en algunos casos también nos puede decir hacia dónde ir o qué hacer el emperador. ¿Por qué?
porque se acuerdan que les decía que trae el Orbes Mundi ya sea en su mano o en el báculo, ¿no? Y en algunos casos nos da las direcciones o nos da las estaciones, incluso para una persona que a lo mejor se quiere ir de viaje a un viaje de negocios, nos está dando esta cuestión de cómo manejar o de que podemos partir. Por ejemplo, una persona que le sale el carro y que le sale el emperador puede estar hablando de un viaje exitoso si está preguntando de un viaje, por ejemplo. Recordemos que el tarot es mucho de simbolismos, de interpretaciones. No busquemos que todo sea cuadrado y exacto porque no lo vamos a encontrar, ¿vale? Igual en algunos casos, algunos teóricos dicen que podría estar hablando mucho de esta cuestión los cuatro principales evangelistas bíblicos, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo más simbólico, ¿no? Ahora, insisto, recordemos que es una carta de moverse, es una carta de situaciones como de, a ver, güey, estás en un punto, ¿cómo te mueves? ¿Cómo sales? ¿Cómo brincas este problema, ¿no? Y sobre todo, mucho de que están por venir, cuando sale el emperador, quiere decir que vienen situaciones que te van a obligar a ser ese emperador. Ajá, que vienen situaciones que te van a obligar a tomar decisiones, que te van a obligar a ejecutar, a moverte, a salir de tu área de confort. Entonces es bien importante en eso, porque aparte nos ayuda como a ser concretos. Digamos que la emperatriz es mucho, vamos a generar aquí en la imaginación y vamos a trabajarlo, pero el emperador ya lo baja este deseo de la emperatriz y lo ejecuta. Volvemos a esto mismo, ¿no? Igual a esta situación de generar bases. El emperador, recordemos que muchas veces construye su imperio desde cero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente tiene que generar las bases de esto, ¿no? Entonces, es bien importante y ojo, es muy importante no ignorarla, porque en el caso de ser ignorado, el emperador con este poder, con esta cuestión, puede generarte un problema, puede generarte, por decirlo así, una guerra civil, ¿ok? Entonces, no porque te vayan a traicionar o vaya a haber guerra, sino porque te puede generar algo que a lo mejor tú no quieres y que a lo mejor no quisiste salir de esa zona de confort y entonces ahora atente a las consecuencias de lo que viene, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos eso en cuenta. Por favor, si el emperador sale en su lectura, recuerden, ejecuten, hagan lo que tengan que hacer, no se queden ahí parados. Vámonos al último bloque. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del emperador, pero ya desde la cultura pop, ya desde lo que nos representa actualmente. Obviamente está basado esta carta en figuras de poder, incluso podrían ser en este caso dioses, ¿no? Por ejemplo, Odín y Zeus, que pues ellos regían, ¿no? Y ellos eran los que ejecutaban y era como los que tenían la última palabra. Entonces, es importante entender que son personas o son seres que en su momento, bueno, dioses que en su momento llegaron pues hacer mucho, ¿no? O sea, y ojo, esto no se quedó ahí porque obviamente hay muchísimos emperadores en la historia de la humanidad, unos tan conocidos como Napoleón Bonaparte o el propio Marco Aurelio o César o que es César Augusto, y que literal en algunos casos se vuelven emperadores positivos o negativos, ¿no? Porque por ejemplo también tenemos a un emperador, híjole, se me fue ahorita el nombre, pero igual que tenía pues por ejemplo como Alejandro Magno, era el nombre de emperador que me faltaba, literal, tenemos un Alejandro Magno que era un emperador que daba mucho, que era bueno con su gente, o podemos tener un Nerón, ¿no? Que acabó hasta en su locura destruyendo su ciudad. Entonces, ojo, el emperador puede ir en positivo o puede ir en negativo, porque el emperador te puede llevar al triunfo y a la disciplina y a tener orden, pero también te puede llevar al caos y a la destrucción. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, actualmente tenemos muchos personajes en la historia, incluso en los libros, como por ejemplo, a mí se me viene a la mente los Lannister, ¿no? Que son emperadores, pero ojo, por ejemplo, Tyrion Lannister, ¿no? Que al final de cuentas es un Tywin Lannister, pero no Tyrion. Tywin Lannister que al final de cuentas, pues sí es un emperador, porque jamás se vuelve rey, pero es el que ejecuta, él simplemente ejecuta lo demás, ¿no? Obviamente también los emperadores pueden ser negativos, por ejemplo, en el caso de Star Wars, por ejemplo, el emperador Palpatine, ¿no? Que tiene esta cuestión muy enfocada pues, dirigir el universo, pero a su ley y imponiendo, ¿no? Incluso con un Darth Vader que también aspira a convertirse en esta figura del emperador. Recordemos esta ley
de solo alumno y maestro que tienen los Sith, que lo vuelven a ser emperador, ¿no? Ahora, también hay emperadores positivos, ¿no? Por ejemplo, el rey Arturo también es un emperador a su manera. Si bien no es un emperador por título, sí ejecuta esta cuestión, ¿no? De él depende el bienestar de todo Camelot y en su momento de toda Inglaterra, ¿no? Y esa parte de este rey justo, este rey que no falla, que da todo, que su, ¿cómo decirlo? Que sus decisiones son impecables, ¿no? Porque el hecho de que una decisión suya falle va a generar que todo se vaya al diablo, ¿no? Igual, por ejemplo, me estaba acordando ahorita de figuras como Aslan, por ejemplo, en esta, el león, la bruja y el ropero, que literal, pues bueno, al final de cuentas son personas que son como con mucho porte, ¿no? Ahora, recordemos que el emperador, y es algo que nosotros hacemos en nuestras vidas, el emperador puede ser alguien muy positivo, o sea, es decir, alguien a lo mejor muy bueno, que sea protector, que nos cuide, que ejecute para protegernos, o alguien que nos ejecute, literalmente, ¿no? No le busquemos tres pies al gato. Puede ser alguien muy firme, alguien muy en su lugar, pero también si ese exceso de firmeza se da, podemos llegar a ser muy controladores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casos de papás que sí son muy firmes con sus hijos, que llega al grado de que, oye, esto ya se volvió controlador, ¿no? O puede ser un líder. Recordemos que un líder es aquel que la gente lo sigue, ¿no? Un líder natural es alguien que lo sigue. O puede ser un dominador, una persona que obligue a que los otros lo sigan, porque si no, no me sigues, hay tabla, ¿no? Entonces, igual, puede ser muy estable, puede ser muy rígido. Hemos visto casos, lo que les hablaba hace rato, ¿no? Nerón era un emperador que se volvió tan loco con muchas cosas de paranoia que acabó quemando Roma, ¿no? O sea, vean cómo puede destruir, ¿no? Y también puede ser muy responsable o puede obsesionarse con el poder. Aquí tuvimos una figura en México muy parecida a eso, que era Porfirio Díaz, que en su momento pues fue hasta cierto punto responsable porque hizo cosas muy buenas para el país, pero llegó un momento en que estaba tan obsesionado con conservar su poder y su puesto que pues empezó a echar a perder las cosas, ¿va? Ahora, hay que recordar que también en este caso pues también hay emperadores hombres, que digan mujeres. Me van a decir, ¿cómo? O sea, también hay mujeres. Sí, recordemos lo mismo que les dije al principio. No es una cuestión técnicamente hacia fuerzas. El emperador necesita ser un hombre. No, el emperador sin broncas puede ser una mujer. ¿Ok? Entonces también eso es algo muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Si bien lo podemos ver con la figura de la emperatriz, en el tarot no funciona igual, porque la emperatriz te la ponen como esta mujer que está casada con el emperador y que le ayuda con su lado femenino a crear. Ajá, pero también hay mujeres que han sido emperatrices, ¿no? Y me podré ir con la reina Elizabeth de Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el emperador de todo esto? Esto que les voy a decir ahorita es para que ustedes lo trabajen, porque ustedes pueden trabajar la carta con base mucho en lo que nos decía Carl Jung, ¿no? Es mucho desde el principio del orden de Carl Jung, ¿no? Entonces, algo importante que el emperador nos va a dar o nos va a enseñar es primero a poner límites. El emperador viene a enseñarnos a poner límites, a saber decir que no, que a veces algo que a muchos nos falta, ¿no? Y me apunto en la lista, ¿no? Organizar tu vida. O sea, organizar no quiere decir que todo tenga que ser perfecto con un horario fijo. Organizar es como, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero poner? Y obviamente esto organizar también a su vez es, bueno, a ver, ¿qué responsabilidades tengo? Porque me tengo que organizar respecto a esas responsabilidades, ¿no? Tengo que ser responsable, ¿no? También nos viene a hablar de controlar impulsos, de que a veces pensamos con el corazón y no con la cabeza. Entonces también nos habla de venir a dar la razón, ¿no? Voy a ejecutar algo, voy a quemar a alguien, ¿por qué? O sea, ¿qué motivo hay? No nada más porque, me cae gordo, no. A ver, no, pues me hizo daño, hizo esto, hizo aquello, ¿no? Construir también una identidad o tener esta cuestión ya más de saber quién eres tú, de hacerte un renombre. Recordemos que Arturo, Napoleón, el César, todos fueron en esta cuestión. Ahorita, por ejemplo, que hablábamos del César, la figura femenina, el emperador, pues también podría ser Cleopatra, ¿no? Que Cleopatra en su momento, pues fue líder, le tocó ser líder, le tocó poner las órdenes, ¿no? Incluso hay varias mujeres en la historia, por ejemplo, los druidas. Hay un caso, ahorita se me fue el nombre de la mujer, pero por ejemplo, esta es una chica que desgraciadamente los agarran los romanos, desgraciadamente agarran a sus hijas, abusan de ellas, y ella en venganza casi aplasta al ejército romano, ¿no? Le faltó poquito, desgraciadamente la agarraron, y ella prefirió mejor, ¿cómo se llama? Aplicar la desvivisión antes de que la agarraran, ¿no? Pero a lo que voy es eso, necesitamos
dejar de ser caótico. Lo que esta carta nos dice es aterriza. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué no necesitas? ¿Qué cosas hablan desde la emoción y qué cosas haces tú porque realmente necesitas hacerlas o llevarlas, ¿no? ¿Qué hábitos necesitas? ¿Qué costumbres necesitas? ¿Qué tanto? Y se los voy a poner así y de seguro esto les va a resonar a varios. ¿Qué tanto necesitas que te digan que hagan las cosas a que tú las hagas porque necesitas hacerlas, porque es tu obligación, porque es tu responsabilidad? ¿Qué tanto necesitas eso? Entonces, esta carta nos habla mucho de esta cuestión de disciplina, de conectarnos con lo que realmente nos importa, con lo que realmente necesitamos, ¿no? Obviamente esta carta es una carta que mata un poco esta parte creativa, esta parte más emocional. Es como, no, no, a ver, ¿por qué lo vas a hacer? No, porque se me da la gana. No, no, no se te puede dar la gana. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Y obviamente también hay que tener mucho cuidado porque como todo en exceso, esta carta nos puede dañar. ¿A qué voy con esto? Control en exceso, falta de estabilidad en exceso, proteger a alguien en exceso, disciplinar en exceso puede ser malo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Acuérdense que también, por ejemplo, en el caso de los papás, pues a veces es necesario dejar que los niños cometan errores. Y no por otra cosa, sino porque es parte de aprender. Pero si tú no dejas que tu hijo cometa los errores y siempre lo estás salvando a la última por esta cuestión de sobreprotección, pues ahí vas a tener un problema de que va a ser un inútil. Y perdón, pero así es, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en que esta carta no nos vuelva dictadores, sino nos haga emperadores magnánimos, emperadores que están dispuestos a solucionar, más no empeorar las cosas, que están dispuestos a arreglar y a poner orden, pero sin causar una disrupción grave, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esta carta también cuando llega a su lado negativo es literal, digamos, mi forma de ser es la ley, o mi forma de ser es la única correcta, mi forma de ser es lo que todo el mundo debe hacer, ¿no? Y creo que existen varias formas de llegar a la misma conclusión o de hacer las cosas con ética desde el mismo punto, ¿no? Entonces, literal, aquí hay que aprender primero a madurar emocionalmente esta carta, ¿cómo decirlo? Como a tener esta cuestión de saber la responsabilidad y también saber que todo acto tiene consecuencias, ¿vale? Y obviamente yo creo que dar los 4 principios de esta carta, que son tener una dirección, hacia dónde voy, qué estoy haciendo, tener un propósito, por qué voy hacia ahí, o sea, qué es lo que quiero lograr yendo hacia ese lugar, ajá, tener contención, que es decir, controlo mis emociones y me controlo yo para llegar ahí, y también actuar de manera racional, no ejecutar nada más porque sí, sino actuar con un porqué y con conocimiento de que la acción que yo ejecute va a tener consecuencias en mí y en otros. Vámonos al último bloque y al cierre de este programa. Amigos, muchas gracias por haber llegado a este último bloque. Y bueno, a ver, ya nada más para cerrar. Trabajen al emperador. El emperador es una carta de estas del tarot, bueno, todas, pero el emperador es una carta de estas que realmente te obliga a salir de tu área de confort, que realmente te obliga a encararte, que realmente te reta a hacer cosas, a no quedarte con el, debería poner un negocio, lo voy a hacer algún día. No, a ver, ¿qué tienes que hacer? Ya tenemos tu dirección, es poner un negocio, tu propósito, pues obviamente solventarte y ser tu propio jefe. Ahora, ¿qué necesitas? Capacitarte, recursos, a lo mejor algún local, algún lugar. Eso es lo que esta carta nos viene a decir. Ejecuta, haz, no te duermas en tus laureles, ¿no? Entonces, bien importante esa parte. Ahora, literalmente, obviamente hay que tenerlo con calma y con cuidado. Pero es una carta que ustedes pueden trabajar. Yo les recomiendo que si tienen chance, agarren una velita, pongan su cartita abajo de la vela, o sea, no la vayan a quemar, y mediten con la carta. ¿Qué cosas en mi vida tengo que tomar control? ¿Qué cosas en mi vida tengo que ser más disciplinado? ¿Qué cosas en mi vida tengo que soltar porque ya no puedo? ¿Qué cosas tengo que delegar? Y eso es lo que nos dice el emperador. Amigos, espero les haya gustado este programa. Yo soy Richo Sorno, esto fue Bitácora de un Alquimista. Nos vemos la próxima semana.